La mayoría de las mujeres del pueblo cerraban las ventanas cuando pasaba un forastero. María Soledad Valenzuela, en cambio, ni se inmutaba. A sus 35 años había aprendido que el peligro no siempre tocaba la puerta gritando. A veces llegaba en silencio, disfrazado de buenas intenciones o de promesas vacías. Viuda desde hacía casi 5 años, vivía sola con su hija Lucerito en una vieja propiedad heredada de su difunto esposo An. Un terreno seco, castigado por el sol del norte, donde apenas crecían maíces rebeldes, y las gallinas morían más por tristeza que por vejez. Aún así, se negaba a vender. Aunque le ofrecieran cifras, generosad. Aunque las vecinas murmuraran que estaba loca, María no se doblegaba, ni ante la sequía, ni ante el desprecio, ni ante el olvido. El silencio era su escudo, y su hija, su única brújula. Lucerito tenía 9 años, ojos enormes como cielos de tormenta, y la costumbre de guardar preguntas en lugar de hacerlas. Ambas compartían la casa principal, de adobe antiguo y techos vencidos, pero evitaban la cabaña del fondo. Esa estructura de madera y polvo había sido construida por su marido para hospedar jornaleros, mas desde que él partió, permanecía vacía. No por falta de interessados, mas por escolha. Maria não confiava em homens estranhos, e o povoado também não confiava nela. Había rumores de todo tipo, Anne, que hablaba sola, que rechazaba a los curas, que su hija nunca había enfermado. La gente del pueblo no necesitaba pruebas para juzgar. Bastaba con que ella no se riera en la plaza ni aceptara invitaciones para que la llamaran orgullosa, rara, fría. Pero María sabía que la dignidad, en tierras secas, era el único bien que no se devaluaba. Aquel día, sin embargo, algo distinto se movía en el aire. Era una tarde de viento caliente, de esas que agrietan las paredes y hacen crujir los huesos. María colgaba ropa mojada cuando escuchó pasos en la entrada. No eran los del cartero, ni los del muchacho que vendía pan. Eran lentos, arrastrados, como si el suelo mismo resistiera a quien los daba al girar. Lo vio, un hombre delgado, moreno, con la ropa raída y los ojos bajos. No traía herramientas ni caballo, solo un morral al hombro y polvo en cada pliegue del cuerpo. Se detuvo a unos metros, sin cruzar el umbral, y habló con voz grave. «Disculpe, señora, ¿sé trabajar? Necesito un lugar donde dormir, trabajo por comida». «No molestaré». Anne María no respondió de inmediato. Sus ojos se clavaron en él con una dureza aprendida. No necesitaba más que una mirada para saber que no era del pueblo, no por la ropa, no por el acento, sino por la piel tostada, por el cabello largo amarrado en trenza rota, por la forma en que evitaba mirarla directo a los ojos. Era apache, y en esa palabra vivían siglos de miedo, historias de sangre, prejuicios que no distinguían nombres. En otro momento, le habría cerrado la puerta sin hablar, pero algo en su postura, en la sombra que lo rodeaba, le recordó al perro herido que había recogido su hija el año anterior. Un ser que no pedía lástima, sino tregua. Desde la ventana, Lucerito también lo miraba, y en sus ojos, María vio una pregunta muda. Bajó la vista, respiró hondo y dijo sin mirarlo: «La cabaña del fondo. Si la repara, podrá quedarse». El hombre bajó ligeramente la cabeza, como si ese gesto valiera más que un gracias, y caminó con pasos pesados hacia la parte trasera del terreno. No preguntó cuánto tiempo, no pidió pan, no pidió agua, solo desapareció entre los árboles secos que separaban la casa principal de la cabaña olvidada. María se quedó de pie junto a las sábanas tendidas, con la pinza aún en la mano, mirando hacia el vacío como si hubiera abierto no solo una puerta, sino algo dentro de sí que llevaba años sellado. Lucerito la observó en silencio desde la ventana. No preguntó nada. Solo sonrió levemente, como si entendiera que algo importante acababa de pasar, aunque no supiera ponerle nombre. Esa noche, María cocinó arroz y frijoles, en porciones más abundantes de lo habitual. «No», hizo comentarios al respecto. Colocó 2 platos sobre la mesa y uno más, envuelto en un paño de cocina, lo dejó sobre la alacena. Luego se sentó con su hija. Comieron en silencio, y antes de apagar la lámpara, tomó el tercer plato y cruzó el terreno sin decir palabra. Golpeó suavemente la puerta de la cabaña
con los nudillos. Él la abrió al segundo toque, sin mirarla a los ojos, con los hombros bajos, como si supiera que cualquier palabra de más podía costarle todo. María le extendió el plato, sin ceremonia, sin explicaciones, y volvió por donde vino. Desde el marco de la puerta, él susurró: «Gracias, mi nombre es Nahuel». A María no se detuvo, ni respondió, pero esa noche, cuando apagó la lámpara de su cuarto, se quedó sentada en la cama por varios minutos, escuchando el viento y los latidos de su propio pecho. El nombre resonaba en su mente: Nahuel, fuerte, pero silencioso, extraño, pero no amenazante. Había algo en ese hombre que desarmaba su coraza sin esfuerzo. Y eso, más que cualquier peligro exterior, era lo que la inquietaba. ¿Qué hacía un apache solo, hambriento, caminando por campos que no lo querían? ¿Por qué había aceptado tan poco a cambio de tanto? ¿Y por qué, cuando lo vio, no sintió miedo, sino otra cosa? Algo parecido a un reflejo. Al amanecer, el sonido de madera chocando contra metal despertó a María antes de que el gallo cantara. Se asomó por la ventana y lo vio trabajando en la cerca del lado oeste. Su chaqueta colgaba de un poste, el torso desnudo, cubierto de cicatrices antiguas y piel curtida. Movía los brazos con firmeza, sin pausas, como si el trabajo le diera sentido. Lucerito apareció detrás de su madre, abrazándola por la cintura, y preguntó: ¿se va a quedar mucho tiempo? María no respondió. Seguía mirando a Nahuel desde la ventana, como si buscara una señal, como si adivinar cuánto se quedaría fuera menos importante que entender qué haría con lo que despertaba en ella. Los días siguientes avanzaron como un murmullo, sin sobresaltos, pero con una presencia constante que ya no podía ignorarse. Nahuel no hablaba más de lo necesario, aceptaba el pan que le ofrecían con una leve inclinación de cabeza y dormía sobre un catre de madera que él mismo reparó. Reparó también la cerca trasera, limpió el pozo enturbiado por las últimas lluvias y clavó estacas nuevas donde antes solo quedaban postes vencidos. No pedía instrucciones, no exigía herramientas, usaba lo que encontraba, y cuando algo faltaba, lo construía. María lo observaba desde lejos, siempre desde lejos, pero no dejaba pasar un solo gesto. Notaba cómo saludaba a Lucerito con una mano alzada cada mañana, sin acercarse más de lo necesario, cómo se quitaba el sombrero antes de hablar, cómo jamás la miraba de frente, sin ser invitado a hacerlo. Había en él una disciplina antigua, como si sus silencios fueran parte de un ritual. Una tarde, mientras cosía a la sombra del portal, María lo vio detenerse frente a la entrada de la cabaña. Tenía una rama de pirul en las manos. La sostuvo unos segundos, la examinó, y luego la partió con cuidado, no por romper, sino por dar forma. Pasó horas tallándola con la hoja de su navaja, en absoluto silencio. Lucerito, sentada cerca de su madre, lo miraba con curiosidad contenida. Al cabo de un rato, se levantó y caminó despacio hacia él. En María contuvo la respiración, no por miedo a Nahuel, sino por el miedo a todo lo que no podía controlar. Pero el apache no se movió, solo levantó la cabeza y le mostró lo que había hecho una pequeña figura de zorro, tallada con torpeza, pero con intención. Lucerito sonrió como no lo hacía desde el cumpleaños pasado, y María, desde el umbral, sintió que algo en su pecho se aflojaba. ¿Por qué un zorro?, preguntó la niña, acariciando la figura de madera. Porque son listos, pero no hacen daño, respondió Nahuel con voz suave. Viven donde nadie los quiere, pero encuentran la forma. Lucerito asintió, como si comprendiera perfectamente. Se sentó junto a él en el suelo y comenzó a trenzar hierbas mientras él seguía tallando. No hablaron mucho más. No hacía falta. María los miró desde lejos, con las manos inmóviles sobre la tela que cosía. No era una escena grandiosa. No había promesas ni revelaciones. Solo una niña y un hombre roto, compartiendo silencio. Pero ese momento, pequeño y callado, tenía más peso que todos los rezos que había pronunciado desde la muerte de su esposo. Esa noche, María no durmió. Caminó descalza por la casa mientras Lucerito dormía, abrazando
el zorro de madera. Se preparó un té de manzanilla y se sentó en el porche, mirando las estrellas. Recordó a su marido, al hombre fuerte que había construido la cabaña del fondo, y que solía decir que los silencios dicen más que los discursos han ahora. Entendía esas palabras de otra forma, porque había algo en Nahuel que no podía explicarse con lógica ni historia, algo que no pedía espacio, pero lo ocupaba, algo que no prometía nada, pero ya estaba dejando huella, y por primera vez, en mucho tiempo, María sintió miedo, no del hombre, sino de todo lo que su presencia estaba removiendo dentro de ella. Al día siguiente, mientras María recogía huevos del gallinero, escuchó un murmullo proveniente del camino principal. Se asomó con discreción y vio a dos mujeres del pueblo caminando lentamente frente a su portón. Una de ellas, Remedios, la panadera, murmuraba algo al oído de la otra, y ambas lanzaron una mirada prolongada hacia la cabaña del fondo. No dijeron suposiciones en voz alta, pero sus rostros cargaban esa mezcla de morbo y condena que María conocía bien. No era la primera vez que la observaban como si fuera una mujer sin honra, pero esa vez la mirada no iba dirigida solo a ella, sino a quien dormía bajo su techo. Apretó los dientes y volvió al corral con las manos temblorosas. Sabía que los rumores eran como el fuego, empezaban pequeños, pero si encontraban viento, devoraban todo. Esa tarde, mientras Nahuel trabajaba en la parte trasera del terreno, María preparó pan de maíz y café. Llevó los alimentos a la cabaña y se quedó de pie en la entrada, observando cómo él lavaba sus herramientas con meticulosidad. No era un hombre apresurado. Cada movimiento parecía tener una intención, una calma que contrastaba con el caos interior que crecía en ella. La gente ya empezó a hablar, dijo sin rodeos. Nahuel no se sorprendió, solo asintió lentamente y se limpió las manos en un trapo viejo. Lo hacen desde que nací, respondió con una paz que dolía. Pero sí. Usted quiere que me vaya. Lo entiendo. María lo miró fijamente. No dijo que se quedara, no dijo que se fuera. Solo colocó el plato en la mesa y se marchó en silencio. Por la noche, Lucerito preguntó, ¿por qué la señora Remedios dice que los apaches son peligrosos? María tragó saliva. No tenía una respuesta sencilla. Sabía que las historias del pueblo estaban llenas de medias verdades, de temores heredados y de heridas no cerradas. Pero también sabía que Lucerito merecía algo más que silencio. Porque hay gente que prefiere odiar lo que no conoce, dijo finalmente. Porque es más fácil tener miedo que entender. La niña asintió despacio, como si sus 9 años le alcanzaran para intuir lo injusto del mundo. ¿Tú tienes miedo de Nahuel?, preguntó entonces. Ann María tardó en responder. Miró a su hija a los ojos y dijo la verdad más difícil. No, Ann. Y eso es lo que más me asusta. Esa madrugada, antes de que el sol tocara los bordes del horizonte, María se levantó con el corazón inquieto. Salió al patio y caminó descalza hasta el gran árbol que marcaba el límite entre el huerto y el monte. Se sentó en una piedra húmeda, abrazando sus rodillas, mientras el rocío le mojaba el borde de la falda. Había pasado tantos años endureciendo su alma que ahora no sabía cómo manejar algo tan simple como un gesto amable, una figura de madera tallada, una mirada que no pedía nada. Pensaba en su difunto esposo, en su rostro firme, en la forma en que la protegía sin sofocarla, y en cómo, desde la llegada de Nahuel, algo distinto había empezado a crecer dentro de ella. No era amor todavía, era respeto, era ternura, era una semilla pero en tierras secas. Hasta una semilla asusta. Las siguientes jornadas fueron un equilibrio frágil entre rutina y tensión. Nahuel seguía trabajando desde el alba hasta que caía la tarde, reparando no solo la cerca o el pozo, sino también pequeños detalles que nadie le había pedido, una bisagra rota en el cobertizo, un tramo de canaleta tapado, una piedra suelta en el camino de entrada. Nunca preguntaba, solo lo hacía. María comenzó a dejarle comida más variada, con frutas cuando las había y té de hierbas en las noches más frías. Pero no cruzaban más de 5 palabras por día. El silencio entre ellos no era incomodidad, sino una tregua sagrada. Sin embargo, por debajo de esa calma aparente, los rumores crecían. Una vecina dejó de saludarla en el mercado. Otra
Desvió la mirada al cruzarse con Lucerito. El pueblo hablaba, y el veneno del prejuicio comenzaba a recorrer las calles. Una tarde de domingo, mientras María cosía junto al ventanal y Lucerito dibujaba zorros en un cuaderno viejo, Nahuel se acercó a la casa. No tocó la puerta. Se quedó a una distancia prudente, con algo envuelto en tela en las manos. María lo notó y salió al porche. Él estiró el paquete hacia ella, sin palabras. Al desenvolverlo, encontró una figura de madera tallada negra. Una mujer de pie, con un rostro sereno y el torso erguido, sosteniendo en brazos una niña. Dormida no era una obra perfecta, pero cada trazo tenía una intención profunda. María tragó saliva, sorprendida. ¿Soy yo?, preguntó. Más para sí que para él. Nahuel asintió. Así la ve su hija María. Acarició la figura con los dedos. No dijo gracias. No sabía cómo, pero esa noche colocó la figura sobre la repisa del comedor, junto a la foto descolorida de su difunto esposo, y no la volvió a mover. Días después, Nahuel apareció con un puñado de raíces en las manos. Para la fiebre, dijo, Portigo. Si algún día Lucerito se enferma. María tomó las hierbas sin hacer preguntas. Sabía que él no ofrecía lo que no conocía. Sabía también que muchos del pueblo considerarían brujería cualquier medicina que no viniera de una farmacia, pero algo en ella, algo instintivo, confiaba. Esa misma noche, al ver a su hija dormir, pensó en cuánto había cambiado el aire dentro de la casa. No se trataba de Nahuel como hombre, ni de ella como mujer. Se trataba del silencio que ya no pesaba, de la sensación de que la casa, por primera vez en años, estaba completa, aunque nadie lo admitiera en voz alta. El lunes por la mañana, la amenaza llegó disfrazada de cortesía. Un tal Fermín Herrera, delegado de no se sabía qué autoridad local, golpeó la puerta con una sonrisa afilada. Vestía traje claro y traía papeles bajo el brazo. Dijo que venía a inspeccionar la propiedad, que alguien había denunciado irregularidades, que había inquietud por la presencia de un forastero sin documentos trabajando allí. María no lo invitó a pasar. Lo escuchó en la entrada, con los brazos cruzados. Cuando él mencionó la palabra apache, su estómago se endureció. No es su asunto quién duerme en mi cabaña, dijo con frialdad. Pero sí lo es cuando pone en riesgo la seguridad del pueblo, replicó él, sin perder la sonrisa. María cerró la puerta sin despedirse. Desde la ventana, Nahuel observaba en silencio, con los brazos cruzados. Ya sabía que ese día llegaría. Lo que no sabía era si ella estaría dispuesta a enfrentarlo con él. Esa tarde, María no salió al porche como solía hacer. Se quedó en la cocina, amasando pan con más fuerza de la necesaria, mientras el calor subía por las paredes de adobe. Lucerito la observaba en silencio, sintiendo que algo pesado flotaba en el aire. Cuando la niña preguntó si podían salir a recoger flores, María dijo que no, con un tono más seco de lo habitual. Estaba inquieta. El hombre de la mañana no era una amenaza cualquiera. No venía con odio directo, sino con algo más peligroso, el veneno burocrático del poder escondido. Podía firmar un papel y transformar una vida entera en un delito. Podía usar la ley como cuchillo, y lo haría si encontraba en ella el más mínimo temblor. Al anochecer, cuando Nahuel se acercó a dejar una cesta con leña cortada, María salió a su encuentro. No hubo saludo, solo la pregunta directa que llevaba horas tragándose. ¿Por qué viniste aquí?, dijo, sin rodeos. Nahuel la miró con una mezcla de cansancio y honestidad. Porque buscaba un lugar donde no me miraran como a una amenaza. Porque ya no tengo tribu. Ni tierra ni casa, solo mis manos. Y pensé que tal vez aquí no era peor que en ningún otro sitio. María bajó la mirada. No esperaba una respuesta tan cruda, tan desprovista de lamentos. Y sin embargo, fue esa misma crudeza lo que le dio más certeza que cualquier promesa. Nahuel no mentía. Y eso, en su mundo, ya era un acto de valor. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la habitación, pensando en todas las consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Sabía que si lo echaba, el pueblo la aplaudiría en silencio. Volvería a ser la viuda solitaria, la mujer que no rompe las reglas, la que sobrevive sin molestar. Pero también sabía
que eso significaría volverse cómplice del miedo, abandonar a alguien que había trabajado con respeto, que había devuelto a su hija la risa, que había transformado la casa con sus propias manos. Era más que un jornalero, era un espejo, y ella no quería romperlo, solo porque los demás no supieran qué hacer con su reflejo. A la mañana siguiente, dejó pan caliente en la puerta de la cabaña antes de que él despertara. No dejó nota, no dejó advertencias, solo el gesto. Nahuel lo encontró y lo sostuvo entre las manos como si fuera un trofeo silencioso. Luego se sentó en el umbral y comió lentamente, con los ojos cerrados, como quien agradece sin palabras. Desde la ventana de la cocina, Lucerito lo miraba. María también. Y en ese momento, por primera vez, desde que él llegó, la niña preguntó: «Mamá, ¿tú confías en él?». María no tardó en responder: «Sí, confío en lo que ha hecho, y eso vale más que cualquier apellido». A partir de ese día, algo cambió en la atmósfera del rancho. No fue una conversación, ni un acuerdo explícito, pero el ritmo cotidiano comenzó a tejerse con otra lógica. Nahuel se acercaba más a la casa, no por invasión, sino por naturalidad. A veces ayudaba a María a cargar cubetas, a mover bultos pesados, o a reparar utensilios que nadie le pedía revisar. Otras veces, simplemente se sentaba en el tronco frente al galinero, mientras Lucerito le mostraba dibujos hechos en hojas arrancadas de un cuaderno viejo. La niña hablaba, él escuchaba, y cuando hablaba él, lo hacía con pausas largas, como quien mide cada palabra para no alterar la quietud del momento. María observaba todo desde su costura, desde la cocina, desde el silencio. Cada gesto la acercaba un poco más al borde de algo que no quería nombrar, algo que no era deseo todavía, pero tampoco era indiferencia. Una mañana, mientras María colaba café, escuchó un golpe seco en la entrada. No era habitual a esa hora. Al salir, encontró una piedra grande con una hoja doblada encima. El papel, sucio y manchado, decía, en letras apretadas en los salvajes: «No se domestican». «Cuidado con lo que alimentas». No tenía firma. No hacía falta. Era el tipo de amenaza que se escupe desde la sombra. María sintió un frío recorrerle la espalda, no por el contenido del mensaje, sino por la certeza de que ya estaban observándola, de que la tolerancia del pueblo tenía límites, y que ella acababa de cruzar uno. Entró a la casa, rompió la hoja en pedazos y la quemó en la hornilla. Luego miró a su hija, que comía pan con miel sin saber nada. Pensó en qué mundo quería que creciera, y decidió que el miedo no podía volver a ser el dueño de su casa. Esa tarde, llamó a Nahuel, mientras él clavaba tablas nuevas en la cerca este. Él se limpió las manos con el pantalón y se acercó sin apuro. María no rodeó el tema. «Alguien dejó una amenaza esta mañana. No te lo digo para que te vayas. Te lo digo porque, si decides quedarte, esto puede ponerse peor». Él la miró con una firmeza serena. «No soy nuevo en esto. Crecí entre advertencias. Estoy acostumbrado a que la vida me diga que no tengo lugar. Pero si usted no me echa, yo no me iré». María sostuvo su mirada un segundo más. Asintió en silencio, y en ese simple intercambio sellaron un pacto más fuerte que cualquier contrato anel, el de resistir juntos, aunque el mundo allá afuera no lo entendiera. La respuesta del pueblo no tardó. Esa misma noche, alguien lanzó piedras al tejado de la casa. Una rompió una teja, otra cayó en el jardín. Lucerito se asustó, corrió a abrazar a su madre y preguntó si venían por ellos. María la estrechó con fuerza y no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Solo le acarició el cabello y le prometió que nadie la tocaría. Mientras tanto, Nahuel ya estaba afuera, linterna en mano, recorriendo los bordes del terreno. No encontró a nadie, solo huellas en la tierra blanda y una sensación agria en la garganta. Al regresar a la casa, vio a María en la puerta, con un rostro que ya no era de duda, era de determinación. «Esto ya no es por ti», le dijo. «Es por lo que representas, Ann y yo. No pienso rendirme otra vez». Los días siguientes se volvieron más tensos, pero también más claros. María dejó de esconderse, caminaba con la frente en alto por el pueblo, acompañada de Lucerito, y cuando alguien murmuraba a sus espaldas, no volteaba. No tenía tiempo para complacer
a quienes solo sabían mirar desde lejos. Nahuel, por su parte, no bajaba la mirada. No se hacía invisible. Seguía trabajando, comiendo en el porche, tallando figuras en silencio. Pero ahora cargaba en los ojos una vigilancia constante. Había vivido demasiado como para ignorar las señales de lo que se avecinaba. Aún así, no se marchaba, porque en esa casa había encontrado algo que nunca tuvo nombre, un espacio que no exigía explicaciones a un lugar donde su existencia no pedía perdón. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Lucerito se acercó a Nahuel con una hoja doblada. Era un dibujo. 3 figuras, bajo un arbolán, una mujer, una niña y un hombre con trenza larga. Encima, en letras torcidas, había escrito a mi familia. Nahuel sostuvo el dibujo con manos temblorosas. No dijo nada, pero en sus ojos oscuros apareció una humedad que no venía del polvo ni del calor. Se agachó, le dio las gracias con un apretón en el hombro y guardó el dibujo en su morral con el cuidado de quien guarda un amuleto. María, que observaba la escena desde la ventana, sintió un nudo en la garganta, porque sabía que las palabras mi familia eran un riesgo, una osadía, pero también sabía que, en esa niña, esas palabras nacían del alma. Esa misma noche, María salió al porche con 2 tazas de té, una para ella, otra para él. Era la primera vez que compartían una bebida sentados lado a lado. No hablaron de los vecinos, ni de las amenazas, ni del pasado. Hablaron de los nombres de los árboles, de cómo la tierra cambia cuando se le habla con cariño, de lo que significa cuidar sin poseer. Nahuel le contó que había sido expulsado de su comunidad por desobedecer una orden de venganza, que había elegido no matar, que eso, entre los suyos, fue visto como debilidad. Pero que él no se arrepentía. La guerra me quitó todo, dijo, y yo decidí no quitarle nada a nadie. María lo miró, sin interrumpir. Luego le ofreció otra taza de té, no para olvidar, sino para acompañar. Esa noche, dormidos ya los ruidos del campo, María abrió una caja de madera que no tocaba desde hacía años. Allí guardaba cartas viejas, fotos ajadas y un diario que su marido nunca terminó. Lo hojeó en silencio y se detuvo en una frase subrayada: Ana y hombres que construyen con las manos. Otros, con su ausencia, cerró el diario con suavidad y entendió lo que su esposo había querido decir. Entendió que hay heridas que no cierran porque faltan, no porque duelen, y que Nahuel, sin pretenderlo, estaba cerrando grietas que ni ella sabía que seguían abiertas, no con promesas, no con caricias, sino con actos, con presencia, con ese modo tan suyo de habitar el mundo sin pedir permiso, pero sin invadir. La tensión con el pueblo alcanzó un punto sin retorno al finalizar esa semana. Una mañana, María encontró una cruz de ramas atada con hilo rojo clavada en la entrada de su terreno. No era solo una amenaza, era una advertencia ritual, un símbolo de que había cruzado los límites que la comunidad marcaba en secreto. Ya no era simplemente la viuda extraña, ahora era la que acoge a un apache, la que desafía las reglas no escritas de pureza, sangre y orden. María tomó la cruz sin titubear y la arrojó al fuego, no porque no creyera en su carga simbólica, sino porque entendía perfectamente lo que querían decirle: ya no eres una de nosotros. Y esa frase, en vez de doler le confirmó que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, se sentó junto a Nahuel en el banco de madera que él mismo había reparado. No hablaron de la cruz, no hablaron del miedo, solo miraron el campo en silencio, mientras Lucerito recogía flores con una canasta pequeña. Cuando la niña se acercó con una flor silvestre y se la ofreció a Nahuel, él la recibió con una sonrisa leve, como si ese gesto le diera permiso para quedarse un día más. María se volvió hacia él, con una voz tranquila pero firme. Si decides irte, lo entenderé, pero quiero que sepas que esta casa ya no es la misma sin ti. No por lo que hiciste, sino por lo que eres. Nahuel la miró por primera vez con los ojos abiertos, sin reservas. No tengo a dónde ir, pero si me dejas quedarme, no me iré más. La respuesta fue como un hilo de agua sobre tierra seca. No hubo abrazo,
No hubo caricia, solo 2 respiraciones sincronizadas bajo la luz dorada del atardecer. Y en esa calma nacía algo más fuerte que el deseo una alianza. Una elección, no entre hombre y mujer, sino entre seres que sabían lo que era ser apartados, juzgados, usados y descartados. Esa noche, María durmió con la ventana abierta, no por confianza ciega, sino porque ya no sentía que debía defender su casa de quien vivía en ella. Por la primera vez en años, no soñó con huida ni pérdida. Soñó con un fuego encendido, con risas suaves, con una figura de madera tallada en la repisa. Soñó con paz. Pero la paz, en pueblos pequeños, se ve como rebeldía. A la mañana siguiente, un grupo de hombres montados apareció en la entrada del terreno. Venían sin gritos, pero con las manos cerradas. El primero en hablar fue el mismo delegado que había aparecido días antes. Esta vez no traía papeles. Traía compañía. Señora Valenzuela, dijo, sin bajarse del caballo, ha sido advertida. La presencia de ese hombre pone en peligro la armonía de la comunidad. No queremos conflictos, pero si usted insiste en retenerlo aquí, las consecuencias serán suyas. María no contestó. Caminó hasta el portón y se apoyó en él con calma. Detrás de ella, Lucerito observaba todo. Y más atrás, Nahuel salía lentamente de la cabaña, sin decir nada, pero con los ojos abiertos, como si no necesitara oír para entender. El rancho es mío, dijo María con voz firme. No le debo nada a ustedes ni a nadie. Y ese hombre no está aquí escondido. Está trabajando, viviendo con dignidad. ¿Cuál es exactamente el problema? El delegado se removió en la silla de su caballo, incómodo por la entereza con la que ella hablaba. El problema es que la comunidad no lo acepta. Las mujeres comienzan a hacer preguntas. Los niños lo han visto rondándose, generan temores. ¿Y si un día decide hacer daño? María se cruzó de brazos, con una sonrisa amarga. ¿Y si un día alguno de ustedes lo hace? ¿Vendrán a echarlos también? Porque hasta ahora, el único que ha sembrado respeto aquí es el en sí tienen miedo. No es por lo que ha hecho, sino por lo que representa. Y eso, caballeros, no es culpa suya. Los hombres no supieron qué responder. Uno de ellos masculló una grosería. Otro escupió al suelo. El delegado levantó una mano, pidiendo calma. Usted está jugando con fuego, señora. María dio un paso adelante. Ustedes están jugando con la cobardía. Y yo me cansé de vivir arrodillada ante sus prejuicios. Aquí nadie va a irse, y si intentan entrar sin permiso, les recuerdo que sé disparar. Lo aprendí de mi esposo. Y también aprendí algo más, aunque un arma no se sostiene con fuerza, sino con convicción. Detrás de ella, Nahuel no se movía. Estaba erguido, con los brazos a los lados, como si la estuviera custodiando sin necesidad de interponerse. El grupo se retiró con amenazas a media voz, lanzando miradas que prometían venganza, no justicia. Cuando el polvo de los caballos se disipó, María volvió a entrar en la casa, con Lucerito de la mano. Nahuel se acercó despacio, sin palabras. María se volvió hacia él y dijo lo que no había dicho en días. Te quedas, pero no por compasión, ni por lástima. Te quedas, porque aquí ya tienes un lugar. Uno que construiste sin tocarme, sin pedirme nada. Uno que mi hija reconoció antes que yo. Nahuel bajó la mirada y por primera vez sonrió. No como gesto de gratitud, sino como quien escucha algo que ha esperado toda la vida. Esa noche cenaron juntos por primera vez. No en la cabaña, no en el patio, sino en la mesa principal. María, Lucerito y Nahuel, compartiendo pan, frijoles y sopa caliente. No hablaron mucho, pero tampoco hizo falta. La niña les contó un cuento inventado. María corrigió un botón de su blusa mientras escuchaba, y Nahuel, en silencio, servía más agua cuando los vasos se vaciaban. Era una escena sencilla y cotidiana, pero también revolucionaria, porque en una tierra donde el juicio ajeno dictaba quién podía sentarse con quién, ellos habían decidido escribir sus propias reglas. Y en el centro de todo eso estaba la comida compartida y el respeto inviolable. Al día siguiente, mientras Lucerito recogía flores cerca del pozo, María y Nahuel reparaban juntos una cerca rota
en la parte trasera del terreno. Ella sostenía las tablas. Él clavaba con precisión. En medio del trabajo, María rompió el silencio. ¿Alguna vez tuviste una familia?, preguntó sin mirarlo. Nahuel se detuvo, con el martillo suspendido en el aire. Sí, hace años, han una mujer, han 2 hijos. Murieron cuando intentaban cruzar hacia el norte. El ejército los confundió con ladrones. O no los confundió, no sé qué es. Peor, a María bajó la vista. No pidió más detalles. No necesitaba escucharlos para entender. En el silencio posterior, fue más elocuente que cualquier historia. 2 personas clavando madera, mientras sus ausencias compartían el mismo espacio. Esa noche, mientras la luna subía como un farol melancólico, Lucerito se quedó dormida en una silla, con un libro abierto sobre el regazo. María la llevó a su cama, la arropó y salió al porche. Encontró a Nahuel sentado en el banco, tallando una figura pequeña. Al acercarse, vio que era un zorro anotrón, pero más detallado, más firme. ¿Para ella?, preguntó Nahuel. Asintió. El primero fue para que sonriera. Este es para que recuerde. María se sentó a su lado. Por unos minutos no hablaron. Solo escuchaban los grillos y el lejano ulular de algún ave nocturna. Entonces ella dijo: nunca te pedí que me contaras tu historia. Y sin embargo, siento que la conozco, porque lo que haces habla más de ti que cualquier palabra. Y lo que no haces, también. Nahuel dejó de tallar. Se quedó con la figura en las manos, pensativo. La gente cree que los apaches solo sabemos cazar y guerrear, pero en mi comunidad me enseñaron que lo más valiente que puede hacer un hombre es no romper lo que toca. Por eso tallo, porque la madera se puede herir sin destruir. María lo miró con una intensidad serena. ¿Y tú crees que yo estoy rota?, preguntó en voz baja. Él no respondió de inmediato. Solo sostuvo la mirada. Creo que estás hecha de partes que el mundo intentó romper, pero no pudo. Y eso es más fuerte que estar entera. María respiró hondo. No sabía si llorar o sonreír. Así que no hizo ninguna de las 2 cosas. Solo se quedó allí, junto a él, dejando que el silencio los abrigara. Al día siguiente, al regresar del mercado, encontró un nuevo papel en la entrada. Esta vez no había amenazas directas, solo una frase escrita con tinta negra en la sangre: se paga con sangre. María apretó el papel entre los dedos y lo rompió al instante. No lo dejó a la vista. No quiso que Lucerito lo viera, pero algo en su pecho comenzó a dolerle con más fuerza. Ya no se trataba de insultos o cuchicheos. Se trataba de una advertencia concreta. Sabía lo que eso significaba. Sabía que el pueblo no se detendría solo con miradas. Estaban esperando que ella cometiera un error, que bajara la guardia, que diera un paso en falso para justificar lo injustificable. Y por primera vez, temió que la paz estuviera llegando a su fin. Esa misma tarde, María sacó del armario el viejo rifle de su esposo. Lo limpió con cuidado, como si estuviera despertando un animal dormido. Nahuel la observaba desde el umbral de la puerta. No dijo nada. Solo esperó. Cuando María terminó, se volvió hacia él. No es por ti, es por Lucerito. No voy a permitir que el miedo me arrebate lo único que me queda. Nahuel asintió con respeto. No cuestionó su decisión. Sabía que ese gesto no era de violencia, sino de protección. Y que cuando una mujer decide defender su hogar, ningún arma es más peligrosa que su determinación. Esa noche, María durmió con el rifle junto a la cama, no por paranoia, sino porque entendía que la historia les había dejado solos en una tierra donde las palabras ya no bastaban. El amanecer llegó con un silencio denso. Ni los gallos cantaron, ni el viento se animó a mover las hojas secas del patio. María salió al porche con la taza de café entre las manos y vio algo en el horizonte: polvo de caballos acercándose. Reconoció la figura de al menos 5 hombres montados. No traían antorchas ni escopetas a la vista, pero venían con la rigidez de quienes han tomado una decisión. Nahuel se adelantó, colocándose delante de ella. María lo detuvo con un gesto. No te pongas delante. Aquí nadie se esconde. Esperaron en silencio,
hasta que el grupo se detuvo frente al portón. El primero en hablar fue el mismo delegado de días atrás. «Esto no es una visita», dijo. «Es un ultimátum. El forastero se va hoy, o las consecuencias serán para todos». Lucerito salió corriendo de la casa, descalza, con lágrimas en los ojos. «¡No se lo lleven!», gritó. «Él no hizo nada». María la abrazó con fuerza. Miró a los hombres, con la niña temblando entre sus brazos. ¿A esto le llaman justicia? ¿Venir armados a asustar a una niña? El delegado bajó la mirada un segundo, pero enseguida endureció el gesto. «Usted se lo buscó», desafió al pueblo. Trajo a un enemigo a su mesa. María soltó a su hija con delicadeza, la empujó suavemente hacia la casa y luego levantó el rifle. Apuntó al suelo. «No a los hombres. No me importa lo que piense el pueblo. Aquí nadie va a ser arrastrado como un animal. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar por encima de mí». Nahuel colocó su mano sobre el arma, con suavidad. «No vale la pena», dijo. «Si yo me voy, los dejarán en paz». María lo miró como si esa frase la partiera en dos. «¿Y si te vas? ¿Quién le explica a mi hija que el valor no sirve para nada? ¿Quién le enseña que el amor no se esconde cuando tiene miedo?» El grupo de hombres se miró entre sí, incómodos. Uno de ellos, un joven que apenas levantaba la vista, murmuró: «Tal vez estamos yendo demasiado lejos». Pero el delegado levantó la voz: «Basta, este lugar se ha convertido en un refugio para los que no merecen ni un lugar en esta tierra». María volvió a levantar el rifle, ahora con firmeza. «Y yo les digo, esta tierra no es suya. Y mientras yo respire, nadie más decide quién pertenece a ella». En ese instante, todo se congeló. El viento se detuvo, los caballos resoplaron con nerviosismo y hasta los árboles parecieron contener la respiración. Nahuel dio un paso al frente. No tenía armas, no tenía armadura, solo su voz. «Yo no vine a quitar nada», dijo. «Vine porque no tenía donde caerme muerto. Vine porque esta mujer me dio una oportunidad cuando nadie más me miró a los ojos. Vine porque su hija me sonrió sin miedo, y si eso los ofende, entonces su miedo es más grande que su odio». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier discurso. Los hombres, por un momento, bajaron los hombros, no porque creyeran en él, sino porque algo en sus palabras les recordaba verdades que preferían olvidar. Fue entonces cuando una figura inesperada apareció al final del camino. Don Agustín, el anciano que cuidaba el molino abandonado del pueblo, venía caminando con paso lento pero firme. Llevaba un bastón y una gorra vieja. Nadie lo esperaba, nadie lo había visto en semanas. Se detuvo junto al grupo de hombres y levantó la voz. «Yo conocí al padre de este apache», dijo señalando a Nahuel. «Era un hombre sabio. Me enseñó a leer hierbas cuando todos creían que eso era cosa del diablo. Y si su hijo ha heredado esa templanza, entonces no hay razón para que el pueblo lo trate como a un animal». El delegado intentó interrumpir, pero don Agustín alzó su bastón con más fuerza de la que parecía tener. «Ya basta de cobardía disfrazada de orden», gritó. «Esta mujer les está dando una lección a todos». Las palabras del viejo comenzaron a romper el muro invisible que el miedo había construido. Un par de vecinos que observaban desde lejos se acercaron. Una mujer trajo pan, otro ofreció agua. No dijeron nada, solo lo colocaron en la entrada del rancho y se marcharon sin esperar agradecimiento. Era su forma de pedir perdón sin pronunciarlo. María miró a Nahuel, a Lucerito, a los rostros que antes solo le daban la espalda, y supo que algo había cambiado. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente como para resistir un día más. El delegado, vencido en su propia autoridad, giró las riendas y se marchó sin más palabras. A los demás lo siguieron, y el rancho, por primera vez en mucho tiempo, volvió a estar en paz. Cuando el polvo se disipó, María soltó el rifle. Sus brazos temblaban, no de miedo, de alivio. Nahuel se acercó y la sostuvo antes de que cayera. Lucerito los abrazó a ambos, sin decir nada. Era un abrazo que no necesitaba nombre, una familia improvisada, nacida del riesgo y del respeto. Esa noche cenaron los tres sin lámpara,
solo con la luz del fuego. Comieron en silencio, pero con sonrisas suaves en los labios. María, al mirar a su hija dormida después, comprendió que ya no vivía esperando que el mundo la aprobara. Vivía para proteger lo que había construido, aunque costara caro, aunque la gente nunca entendiera, porque en ese pequeño rincón del norte, finalmente, había encontrado un lugar donde respirar sin pedir permiso. Con el paso de los días, el rancho volvió a respirar con tranquilidad. Los vecinos ya no se acercaban con amenazas, sino con miradas curiosas y, en algunos casos, con una extraña forma de respeto. No pedían disculpas, pero empezaban a comprar huevos otra vez, a intercambiar semillas, a saludar con una leve inclinación de cabeza. María no necesitaba más que eso. Sabía que la aceptación completa era una fantasía, pero también sabía que el miedo había cambiado de dirección. Ya no era ella quien temía perderlo todo, eran ellos quienes comenzaban a preguntarse qué habían estado haciendo todo ese tiempo, y por qué alguien como ella, una mujer sola, con una niña y un apache, había logrado sostener lo que a muchos se les caía sin tocarlo. Nahuel seguía trabajando cada mañana, pero ya no solo reparaba cercas, comenzó a levantar una pequeña estructura de madera junto al gallinero. Cuando María le preguntó qué era, él solo respondió: un lugar para secar hierbas. Vamos a necesitarlo. También comenzó a enseñar a Lucerito a identificar plantas comestibles, a tallar con cuidado, a escuchar los sonidos del monte. La niña absorbía cada lección con una fascinación inocente que la volvía más sabia con cada día. María los observaba desde la ventana y por dentro sentía una paz que le era desconocida. No era un amor fogoso ni una historia de novela. Era algo más firme, más útil, como una raíz que crece en silencio hasta que un día sostiene un árbol entero. Una tarde, mientras Nahuel reparaba el tejado del cobertizo y Lucerito dibujaba sobre una piedra, María se sentó en el porche con un cuaderno en las manos. No escribía desde la muerte de su esposo, pero ahora las palabras salían solas. Escribía sobre su hija, sobre la primera vez que Nahuel llegó, sobre el miedo, la rabia, la dignidad. No era un diario, era una carta que no sabía si algún día entregaría, pero que necesitaba escribir. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo escondió en la alacena, no por vergüenza, sino porque algunas verdades necesitan madurar en la oscuridad antes de mostrarse al sol. Esa noche, bajo la luz temblorosa de la lámpara, Nahuel le ofreció algo que la descolocó. Era una piedra lisa, del tamaño de un puño, con un grabado hecho a mano, una mujer con el pelo suelto y una niña tomada de su falda. La encontré cerca del río, dijo. Quise dejar una marca. María sostuvo la piedra entre las manos, sin saber si agradecer o llorar. La acarició como se acaricia algo sagrado, y comprendió que no hacía falta una promesa, ni una declaración. Esa piedra era suficiente. Era memoria. Era testimonio. Era un aquí. Estuve sin ruido. Y eso, para alguien como ella, valía más que 1000 palabras. Los meses pasaron con una cadencia nueva. El rancho empezó a florecer no solo en el campo, sino en el ambiente. María y Nahuel comenzaron a compartir las tareas sin necesidad de pedirse ayuda. A veces, ella cocinaba mientras él arreglaba algo en la cabaña. Otras, él encendía el fuego mientras ella peinaba a Lucerito. La rutina se volvió un lenguaje en sí misma. No había gestos románticos evidentes, pero sí una intimidad profunda, forjada en la mirada, compartida al final del día, en los silencios que ya no pesaban, y en la manera en que los tres, mujer, hija y apache, se sentaban alrededor del fuego como si ese momento contuviera el sentido de todo. Un día, María bajó al pueblo para vender queso y huevos. Al pasar por la plaza, varias mujeres la observaron en silencio. Una de ellas, doña Inés, la misma que años atrás había dicho que su hija era hija de un pacto, se acercó lentamente y, con una voz apenas audible, preguntó: ¿y él se porta bien contigo? María la miró con calma. No era una provocación, era una curiosidad humana. Nunca me ha gritado, nunca ha cruzado una línea. Me mira como si supiera que valgo. ¿Usted conoce a muchos hombres así? Doña Inés bajó los ojos y se retiró
Sin responder, María no la juzgó. Sabía que no todos estaban listos para escuchar esa clase de respuestas. Esa misma noche, mientras cocinaban juntos en la cocina de adobe, María se atrevió a preguntar algo que había evitado por mucho tiempo. Si mañana decidieras irte, ¿a dónde irías? Nahuel no tardó en responder. No lo haría, no tengo otro lugar. Y si lo tuviera, no sería mío. En cambio, lo construí con mis manos. Lo habité con respeto. Y tú no me cerraste la puerta. María bajó la cuchara de madera y lo miró de frente. Yo tampoco quiero que te vayas. No por miedo a estar sola, sino porque, desde que estás, mi hija, no pregunta por qué estamos solas. Pregunta por qué nunca te habíamos encontrado antes. A Nahuel sonrió. Y esa sonrisa, por primera vez, tuvo un poco de alegría. Días después, Lucherito encontró un pequeño zorro real, herido cerca del camino. Lo llevó con cuidado al rancho y Nahuel lo curó con una mezcla de hierbas y vendas improvisadas. La niña lo llamó Luz, en honor a la luz que dijo haber visto en sus ojos. María observaba esa escena y comprendía algo profundo. Su hija no solo había adoptado a Nahuel como parte de su vida, sino que también había aprendido con él una forma de ternura que el mundo les había negado. Esa noche, al verlos dormidos juntos en el suelo del porche, con el zorro acurrucado entre ellos, María escribió en su cuaderno una sola frase: ahora sí somos hogar. La llegada del invierno trajo consigo mañanas frías y cielos limpios. El rancho, más silencioso que nunca, parecía protegerlos del mundo exterior. María comenzó a tejer mantas nuevas, mientras Nahuel reforzaba las paredes con madera y barro, creando un calor que no venía solo del fuego. Lucerito pasaba las tardes leyendo en voz alta mientras su madre cosía y Nahuel tallaba. La armonía era tan precisa que a veces daba miedo. María, que siempre había desconfiado de la estabilidad, empezó a sentir vértigo ante tanta calma. No porque esperara una tragedia, sino porque por primera vez en años sentía que tenía algo que perder. Algo real, algo vivo. En una tarde, cuando los últimos rayos de sol pintaban la tierra de cobre, Nahuel la tomó de la mano por primera vez. No fue un gesto romántico, fue un impulso natural, como si el cuerpo hubiera comprendido antes que las palabras lo que sentían. María no se apartó, tampoco sonrió, solo cerró los ojos y dejó que ese contacto hablara por ella. Se quedaron así por largos minutos, sentados en el banco del jardín, mientras Lucherito dormía dentro. Finalmente, Nahuel susurró: no tengo oro, no tengo tierras, no tengo un apellido que abra puertas, pero si me aceptas, tengo algo que nunca entregué antes. Mi promesa a mi nombre. María apretó su mano con fuerza, y no hizo falta nada. Mas en los días siguientes, comenzaron a levantar una nueva estructura de adobe al lado de la casa principal. No una cabaña, no un cuarto extra, sino algo intermedio, en un espacio compartido. Lucerito lo llamó nuestra mitad. Era un símbolo, una construcción hecha entre los tres. Cada ladrillo era un paso más hacia algo que no se nombraba, pero se sentía. Cuando los vecinos del pueblo preguntaban qué era, María respondía con serenidad: una casa no necesita techo para ser hogar, solo necesita, para lorra, tela, intención y respeto. Algunos entendían, otros se marchaban confundidos, pero nadie se atrevía ya a lanzar piedras. Una noche, cuando el cielo parecía un espejo de brasas, María despertó sobresaltada. Había soñado con su esposo, no como una sombra que reclamaba, sino como una presencia que soltaba. En el sueño, él le decía: te cuido desde el silencio, pero ahora te toca a ti seguir viviendo. Al despertar, salió al porche y encontró a Nahuel tallando en la oscuridad. Él le contó el sueño. Nahuel no dijo nada, solo extendió la figura que estaba terminando. Era un hombre soltando un ave hacia el cielo. María la sostuvo con ambas manos, temblando, y en ese momento supo que ya no debía cargar culpas ni excusas. Lo que tenían no era traición al pasado,
Era fidelidad al futuro. La primavera llegó sin anunciarse, con brotes tímidos en las plantas y un calor suave que acariciaba la piel en lugar de castigarla. Lucerito corría por el campo con Luz, siguiéndola como una sombra feliz. María colgaba ropa al sol mientras Nahuel trabajaba en los últimos detalles de la nueva estructura. Todo parecía en su sitio, incluso lo que antes dolía. Una mañana, mientras tomaban café sentados en el porche, Nahuel sacó de su morral un anillo de madera tallado a mano. No tenía piedras preciosas ni adornos llamativos, solo un símbolo apache, grabado en su interior, ando ramas entrelazadas. «No necesito un sacerdote ni testigos», dijo. «Solo necesito que digas que sí». María no respondió de inmediato. Solo tomó el anillo, lo colocó en su dedo y sonrió. La ceremonia fue sencilla, íntima, sin flores ni discursos. Lucerito recogió piedras lisas del río y las colocó en círculo alrededor del árbol más antiguo del rancho. Allí, María y Nahuel unieron sus manos. No hubo promesas vacías, solo miradas firmes. Nahuel dijo: «Te cuidaré sin atarte». María respondió: «Te amaré sin miedo». Y así, bajo la sombra de ese árbol, nacía algo que no necesitaba bendición, porque ya estaba bendecido por todo lo que habían resistido juntos. No eran dos mitades que se completaban, eran dos historias que se honraban, y una niña que las unía no con sangre sino con verdad. Con el tiempo, los rumores se apagaron, el rancho creció, floreció y se convirtió en lugar de encuentro para quienes habían sido alguna vez marginados. Mujeres solas, niños sin escuela, ancianos olvidados. Todos encontraban algo allí: trabajo, comida, escucha. María no buscaba reconocimiento, pero su ejemplo comenzó a resonar más allá del pueblo, y aunque nunca alzaba la voz, cada acción suya era una declaración, que una mujer no necesita permiso para elegir, que la dignidad no se hereda, se cultiva, y que a veces el amor más puro no nace del romance, sino del respeto profundo entre dos almas que supieron sostenerse cuando el mundo intentó quebrarlas. Años después, bajo ese mismo árbol, Lucerito, ya mujer, ya madre, contaría esta historia a sus propios hijos, no como una leyenda, sino como verdad. Les mostraría la figura tallada, que aún guardaba en una caja de tela el hombre soltando un ave. Él les diría que su madre un día le enseñó que los hogares no se construyen con ladrillos, sino con actos, y que hubo una época en que su familia empezó con una cabaña olvidada, una mirada limpia y un pedazo de pan ofrecido sin preguntas. Y al final del relato, repetiría lo que había escrito en aquel dibujo infantil: mi familia, hecha de respeto, nacida del silencio, firme como una raíz.